Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Helguera. Creamos voces porque creemos que necesitamos traer a este podcast a las voces más fuertes, más importantes, con mayor influencia y que hablen los temas complicados de una forma clara. Sean bienvenidos a Voces. Sean todas y todos bienvenidos al tercer capítulo de Voces con Carolina Hernández Solís. Un honor, Carolina, tenerte aquí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carolina y este es su podcast. Y este es su podcast. Bueno, la verdad es que para quien no está en redes sociales y no ha visto Código Magenta o Latinus, Carol Solís, una periodista increíble, y me estás contando que eres maestra de periodismo en Los Cabos. Iba cada martes, iba y venía. Ibas y venías. No, di clases de creo que como 3, 4 semestres. Ok. Bueno, ya había dado clases alguna vez. Fui maestra de filosofía, imagínate eso. ¡Hala! Fui maestra Ok. de filosofía, entré como maestra suplente y me gusta mucho dar clases. O sea, la neta tengo como alma docente. Ok. Pero no me gusta el pago de la docencia. Chingados, Entonces ahí sí. es donde me entra en un conflicto existencial. Entonces ya había dado clases alguna vez de filosofía porque cubrí una maestra, perdón, y me quedé, ¿no? Y Ok. luego en este caso también entré a cubrir a un amigo que estaba dando clases ahí y me quedé. Entonces Ok. di clases de periodismo y di clases de cine y cosas así. Lo que está bien chido, por lo que me gusta mucho es porque ves una perspectiva bien distinta de los morritos y las morritas a esa edad, y a mí me gusta, y como además me dieron autorización en esta escuela de ajustar el manual, el programa de estudios, pues lo turboajusté a una realidad que está bien interesante hablarles de periodismo, pero de desigualdad, pero de discriminación, pero de ética, de objetividad y toda una serie de cosas que además no solo yo les enseñaba o solo yo, sino que ellos también decían, a ver, pero tú cómo lo ves. Entonces había como una relación muy chida, me gustó mucho, pero se me fue la vida. O sea, pagan muy poco, o sea, los maestros reciben Universidad de muy Los Cabos, poco. ponte las No, pilas, en ¿no? general, creo, Ajá. güey. Es que en general está súper mal pagado, Claro. que son otra vez círculos que replican cosas, pues la gente que está encargándose de la juventud, que tiene, o sea, vaya, que hay una gran brecha educacional ahí, recibe un sueldo tan poco, tan bajo, Claro. que por supuesto no puedes pedir que los maestros lleguen todo el tiempo súper motivados, ¿no? Entonces, bueno, me gustaba, pero no me daba la vida, me quitaba mucho tiempo, es muy desgastante y pues no recibía, ¿no? Entonces como que no me salían las cuentas, después ya no me dio la vida para hacerlo, pero me gusta mucho y grandes, grandes alumnos. Oye, y a los alumnos, ¿qué les decías? Dices de este tema de desigualdad, ¿no? O sea, ¿cómo reenfocabas esta parte de enseñarles periodismo a tus alumnos que pues dices que son mentes nuevas, tienen otras ideas? ¿Qué es lo que les decías? Por ejemplo, hay cosas como bien puntuales de cómo estigmatizamos y cómo los medios, siendo el cuarto poder, pueden estigmatizar y pueden generar percepciones específicas. Por ejemplo, venezolano roba Oxxo. ¿Es necesario que me digas que es venezolano? ¿Por qué es relevante que me digas que es venezolano? Genera una percepción de que entonces esa migración es de gente que delinque. Y entonces les hacía como cuestionarse, ¿esta parte es necesaria? ¿Es necesario Claro. decir, obviamente en cuestiones de género, ¿no? Cuando hay un feminicidio, cuando hay una desaparición forzada? Salía borracha de una fiesta y desapareció. ¿Es relevante en este momento de la nota, el encabezado, decir eso? Otra vez, revictimizas y generas una percepción. Y yo me acuerdo que yo no estudié periodismo, pero obviamente fui tomando cursos y Gran clases y además periodista. en la vida, ¿no? Pero no hablábamos mucho de eso. O sea, no teníamos como, aunque siempre hubo manuales de periodismo y de periodismo ético y todo, como que no era un tema que lo pusiéramos tan en la mesa y ahora se habla mucho más. Entonces, por un lado era eso y hablarles de una realidad, de un periodismo que no está en el papel, porque Julio Scherer, te quiero, my love, muerto ya, no el otro Julio Scherer, pero su manual no funciona ya en estos tiempos, Ya por ha muchas cambiado. cosas, claro. Y entonces yo les decía, ok, manual de periodismo, léete el manual de periodismo. Muy bien, ahora pues, sitúate en esta situación. Vives en Reynosa, estás cubriendo local en Reynosa y llega el señor Don Narco y te dice, pon esto. ¿Qué es ético y qué no es ético? Híjole. Tomar decisiones desde una realidad que nos atraviesa es bien complicado.
Porque claro, lo ético es, no, la verdad y ser un prócer de la información, por supuesto. Y cuando tu vida está en riesgo y no hay ningún aparato que te proteja, Claro. ¿cómo tomas esas decisiones? Y además cargas, y eso porque yo lo viví, cargas como con estas culpas de, entonces no estoy haciendo periodismo, entonces si no puedo publicar esto, por ejemplo, en cuestiones de violencia, entonces ¿qué estoy haciendo? Pero entonces vale la pena publicar, ¿sabes? Y los metía Claro. como en estos dilemas que al final no tienen una respuesta, pero que ya Justo. empiezan a Ya te trabajar. quería preguntar No cuál hay, era. Ajá. no hay, porque al final tienes que tomar decisiones en ese momento. Yo, por ejemplo, cubrí en lugares muy, muy bravos. ¿Tuviste eh, alguna experiencia fuerte? Sí, o sea, yo soy de Sinaloa. Ujú. Cubrí en Los Sinaloa, Mochis. de Culiacán. Culiacán, perdón. Y cubrí, pero en Los Mochis muy bueno marisco. Cubrí en Culiacán, pero también en Reynosa y en Nuevo Laredo, ciudades muy, muy bravas, sobre todo en el contexto del narcotráfico, ¿no? Claro. Incluso yo tengo una anécdota que contaba que mi tono no es tan sinaloense porque yo vivía en Nuevo Laredo en el 2008 más o menos, cuando los cárteles de Sinaloa y los de Tamaulipas estaban en una guerra mucho más frontal y, bueno, no sé si más, pero en una guerra muy frontal y muy cruenta. Y el que a mí se me escuchara el tono sinaloense como periodista de 20 y tantos años en esa Claro. ciudad era, puta, no mames. Entonces, bueno, Peligrosísimo. cambié mi tono. Pero entonces yo les hablaba desde esas perspectivas, ¿no? A ver, yo cubrí en esos espacios y tienes que tomar decisiones en ese momento. No hay un manual que te diga cómo, porque van y balacean y balean la redacción, ¿no? O afuera te amenaza un narco, o llegas, por ejemplo, no sé, era muy común que llegaras a cubrir en Nabolato, por ejemplo, que es una sindicatura, y llegara alguien y te dijera, ¿usted es la de ¿A tal ti te pasó? periódico? Sí. Y es como, sí, ok. Y ya, o sea, pero al final de cuentas hay Mucho una amenaza, gusto. exacto, hay una amenaza, ¿verdad? Es como yo sé quién eres y sé qué estás haciendo, ¿no? Entonces, Ok. el abrirles un poco la perspectiva a cosas que se van a enfrentar y que no han estado en los programas de estudio porque no lo vas a poner ahí, ¿no? Pero eso me gustaba mucho verlos tomar decisiones en ese momento, ¿no? De historias ficticias armadas alrededor de esto, está muy chido. Que creo que es la diferencia profunda entre teoría y práctica, ¿no? Totalmente. El manual de Julio Scherer contra la realidad en Tamaulipas, en Sinaloa, en el norte del país, en el sur del país. Yo soy de Guerrero y, oye, Uf, es una sí. situación profundamente complicada. Y en estos temas, a ver, estamos viendo que el periodismo es cercado por muchos temas complicados, Ujú. ¿no? De censura en una parte violenta. Pero hay otra parte de censura en los medios de comunicación, que es la línea, ¿no? Ujú. Es, oye, pues sí, la verdad el medio recibió quién sabe cuántos millones de pesos de colaboración y pues, la verdad Ay. de este personaje no me hablas, por muy mal que te Ujú. caiga. ¿Te ha llegado a pasar eso? ¿Qué es lo que has vivido tú a través de la censura de los medios? Eh, yo tengo varias experiencias en este contexto. Una de ellas es entendiendo, y me costó un chingo de tiempo y de lágrimas y de frustración, entender que los medios son un negocio, es una empresa. Es una empresa y entenderla como tal es bien complicado porque otra vez te atraviesan cuestiones éticas y morales, ¿no? La tinta Pero se tiene que pagar con algo. exacto. Y además, no solo la tinta, a mí quién me paga, Claro. ¿no? Entonces, por un lado entendí eso con mucha complicación yo estuve en Grupo Reforma cuando recién empecé, trabajé en Grupo Reforma, luego estuve en Noroeste, luego en el periódico El Mañana, luego en Récord, luego en Reporte Índigo, luego en Código Magenta, y luego en medios ya nativos digitales, Altavoz, Posta y Latinos, ¿no? Que son como ya nativos digitales. Entender, uno, que es un negocio y que todos tienen intereses. Todos. ¿Por qué? Porque el que está arriba metiendo dinero es un señor, por lo general es un señor Ok. blanco, hetero, cisgénero, que está ganando varo de eso, que decidió hacer varo, ¿no? Quitarle este romanticismo a la empresa, no al periodismo, que es distinto, ¿no? Luego, otra de las cosas, y voy a responder, solo estoy abriendo Sí, pestañas. sí, sí. Y otra de las cosas que vi también era la gente, y me incluyo, somos muy estrictos en decir, exijo periodismo libre. ¿Cuánto le pagas cuando una página de internet de periodistas independientes abre y dice, güey, dame 25 pesos? Claro. Wikipedia.
Justo. Wikipedia abres y está con rojo ya de que please, please, please. Se nos va a acabar. Exacto, queremos seguir siendo libres, güey, danos dinero, 25 pesos al mes. El País tiene una de suscripción. ¿Quieres seguir leyendo? Y te emperras. No, lo quiero seguir leyendo, Sí. ¿no? ¿Y dónde está el periodismo Ajá, libre? y el periodismo libre, que no sé qué, ¿no? Exigimos periodismo libre, pero no queremos pagar por periodismo libre. Y ahí también hay que hacernos corresponsables. Hay un montón, sobre todo ahora con los más recursos y medios que tenemos, de páginas de periodistas independientes. ¿Les pagas? Es decir, un superchat ahí, no sé. Unas estrellitas. O la suscripción. Justo. La suscripción del periódico no la pagamos. Entonces, también ahí hay una hipocresía en ese sentido. Ahora, respondiendo a, la verdad, nunca más que en una sola ocasión me dieron una línea, bueno, cuando estaba en Reynosa y en Nuevo Laredo sí había una línea, pero había una línea como de protección, más que de otros. Era un contexto distinto, todo es contextual. En Nuevo Laredo y en Reynosa el rollo era, ¿esto para qué lo vamos a sacar? Y a lo que voy es, hubo una masacre, ¿no? Hubo una como las que había y las que sigue habiendo todos los días. Y el narco, el señor Don Narco, va a la redacción y dice, hola, ¿qué tal? Soy el señor Don Narco. Nos pasó, a mí fue, o sea, no a mí, sino en la redacción en las que estuve, en todas entraba el señor Don Narco y decía, esto no. ¿Hasta dónde dices, no, sí, lo voy a sacar? ¿Qué? ¿Tú crees que la gente alrededor no sabe que eso sucedió? Entonces son decisiones bien complejas, porque además para mí era como, güey, yo estaba sola allá, ¿no? Y entonces, por un lado, no estaba asustada de que fueran a hacer otra cosa, pero hay periodistas que tienen, obviamente, su familia ahí, que viven ahí, entonces es como muy complejo. Entonces, bueno, allá sí había cierta línea editorial, pero mucho más marcada por cuestiones de seguridad. Que es lamentable, a final de cuentas. Claro, porque sí estás cuarteando esta idea que tenemos de la libertad de expresión, que tendríamos que comunicar, pero entonces empiezas a preguntarte, ¿para qué? ¿Para qué quiero comunicar esto? ¿En qué va a ayudar? ¿En qué aporta? ¿Cómo suma? ¿No? Claro. Entonces, bueno, esa línea editorial que tenía que ver con eso, y que incluso hubo una época, no recuerdo, debió ser como en los 2000 y algo, que se unieron grandes grupos de periodistas, de empresas de periodismo, y decidieron que no se iba a sacar, que no se iban a cubrir eventos del narco en particular. Y hubo durante una racha, creo que era con Fox, así de vieja soy, creo que era con Fox y hubo un tratado, digamos, se firmó entre todos los medios, no vamos a sacar notas que tengan que ver con narco. Incluso ahora, si te fijas, hay la gran mayoría de los periódicos, sobre todo los periódicos más grandes, tradicionales, los medios tradicionales, no ponen lo que dicen las narcomantas, por ejemplo, que además es otra narrativa que nos aprendimos, ¿no? A decir narcomantas, a decir levantados, pero bueno, eso es otro tema. El caso es que no ponen lo que dice, porque entonces también era como, güey, estamos sirviendo nosotros de vehículo para que ellos hagan mensajes. Se comuniquen. Y es como, no mames, pero bueno, entra en esa cuestión. La única vez que me dijeron algo fue justamente en Código Magenta, cuando, ¿recuerdas el caso de Devani? Claro. Entonces, Devani Escobar. Entonces, cuando esta muchacha pasa, cuando el feminicidio, para mí el tratamiento que le dieron los medios fue deplorable, fue triste, fue decepcionante. En general, casi todos los medios, ¿no? Y en particular, había 2 medios locales que habían hecho comentarios que a mí me habían hervido la sangre, ¿no? Uno, Azucena, que había dicho, no voy a, su imagen la tengo que decir, no voy a decir lo que traía en la bolsa, y hace como un gesto, ¿no? De, güey, ¿qué podía traer en la bolsa que validara? Exacto, era como nada, y creo que traía condones, ese era el pedo, ¿no? Entonces, ese comentario para mí fue como... Y otra periodista, María Julia, que es como muy tradicional en Monterrey, en una entrevista al papá de Devani le decía, ¿pero usted es el padre biológico? Y el señor decía como, ¿qué tiene que ver? ¿Usted es el padre biológico? Entonces, para mí fue como muy violento el tratamiento en general, ¿no? Hice una editorial que se llamaba Del cuarto poder al poder de cuarta. Y hablaba de eso, decía, güey, es que nosotros también como periodistas tenemos que hacernos responsables de cómo replicamos estas violencias, cómo revictimizamos, cómo hacemos el tratamiento, justo porque es un poder, el periodismo tiene un gran poder, ¿no? Entonces,
yo era directora editorial, entonces pues yo me autorizaba, ¿no? Dije, me autorizo subir esto. Y entonces, aceptado, me quedó increíble. A toda madre. Esta ese muchacha artículo. hay que subirle el sueldo, ¿no? Sí. Y subí el editorial y de repente en la mañana, o sea, lo subimos muy temprano y unas horas después vi que ya la habían bajado. Y fue como, ¿por? Y palabras más, palabras menos, el dueño me dijo, perro no come perro. Y a mí me pareció que era como, no, yo sí creo que los medios tenemos que cuestionar desde los medios. Y aunque respeto y aprecio mucho todo lo que aprendí ahí, en ese momento para mí fue, ok, tenemos caminos distintos, visiones diferentes y otra vez, esa es tu empresa. Y tú tienes tus reglas y está perfecto. ¿Por qué? Porque hay negociaciones, convenios, lo que tú quieras, ¿no? Intereses, amistades, lo que se te antoje. Pero pues no son ni mis convenios, ni mis amistades, ni mis nada, ¿no? Entonces dije, yo creo que como la canción, no es falta de cariño, te quiero con el alma, pero vamos a caminos distintos, ¿no? Y ahí mismo decidí que ya no quería estar en ese medio sin tener nada, porque además esa persona soy también, que siempre tomo decisiones como, ya no quiero estar, no me gusta, no me hace feliz o lo que sea. Desde mi privilegio, probablemente sí, pero siempre lo he decidido y a veces me ha ido mal y luego como que ya repunto, Claro. ¿no? Entonces, esa fue la única vez que hubo una línea editorial que no coincidiera con mi línea editorial, que ahí va otro punto. Todos los medios tienen una línea editorial. Todos. El chiste es si esa línea editorial empata con tus ideas, con tu línea editorial, con lo que tú crees. Cuando empata con lo que tú crees, sientes que no tiene una línea editorial, pero la línea editorial ahí está. Es como cuando te dicen, eres súper objetivo. Sucede que ¿Tú tú crees lo que yo piensas creo? igual que yo y entonces te suena que soy súper objetiva, pero cuando digo algo en lo que tú no crees, es una vendida. Sí. Resulta ¿Cuánto te paga López Exacto, Obrador? güey. Yo, ¿no? por favor, aquí está mi número de cuenta y los números de atrás. Arroba ¿no? López Obrador. Exacto. Entonces creo que todo tiene que ver con eso, con percepción Ok. y con desde dónde estás viendo tú esa línea editorial. Para mí hay periodismo ético, más no objetivo Ok. y desarrollo. De ser. Dices, es que no está siendo objetiva. Nadie está siendo objetivo. Esa es mi opinión. Una opinión no es un consejo, una opinión no es una realidad, es una opinión. Mi Claro. opinión es, no puede ser objetivo en primera porque somos subjetivos, somos sujetos. Claro. Y porque todas tus decisiones están basadas en tu contexto. Y por ende en sesgos. Exacto. Contexto social, cultural, económico, emocional, todo define. Y porque puedes jugar, de hecho hay un libro que se llama Cómo mentir con las estadísticas. Órale. Puedes mentir con las estadísticas porque tú ya tienes un sesgo y tú estás buscando consciente o inconscientemente comprobar ese sesgo. Validarlo. Entonces, si yo quiero decir que ha disminuido la pobreza en México y mido una encuesta o un estudio que dice que tomando en cuenta estas cosas disminuyó, entonces yo agarro esos datos que son reales y que están ahí y los incluyo y digo, miren cómo ha disminuido. Si yo quiero decir que no ha disminuido, elijo otro estudio que tiene datos que son reales, pero que están tomados desde otro contexto y entonces también hay un dato y también lo confirmo. Entonces, siempre hay un sesgo. Yo a lo que aspiro, y eso es a mí en mí nada más, es a un periodismo ético. Que mi sesgo no sea y no interfiera con cuestiones que tengan un impacto en, no sé, en las personas, en otras personas, un impacto negativo en otras personas, que no creen como una información que pueda ser compleja, porque yo sí tengo muy claro que la gente toma decisiones a partir de la información que consume. Que ese es el tema de los influencers, por ejemplo, ¿no? Que me pone como muy nerviosa. Pero entonces, como que todo esto tiene un montón de aristas desde donde verlas. Sí. Para mí nunca hay respuestas como certeras. O sea, sí, no, híjole, siempre hay un montón de matices, siempre. Oye, tú mencionaste hace un momento un acuerdo de Fox. Yo en el 2001 acababa de nacer. Gracias. No. En el 2001 yo acababa de nacer. Entonces, en el 2006, cuando terminó Fox, tenía 5 años. Ajá. Para los que nos están viendo, ¿cuál fue el acuerdo de Fox? No, no fue un acuerdo de Fox, es decir, fue un acuerdo durante la gestión de Fox. Los medios firmaron este acuerdo que era no vamos a cubrir noticias que tengan que ver con el narco, porque no íbamos a ser como medios, literal, el medio para que ellos se comunicaran, porque empezaban a pasar estos como mensajes, ¿no? Por medio del periodismo. Era durante el gobierno de Fox. En uno interno de periodistas. Es correcto. Medios de comunicación. Y de hecho había
con Fox. La militarización 1.1 fue con Fox y se llamaba México Seguro. Y eran militares rondando, haciendo rondines de seguridad. Entonces no es cierto que Felipe Calderón empezó la militarización. Creo que Felipe lo que hizo fue que fue mucho más frontal. Ajá. Fue como muy atascado en este proceso, pero con Fox había eso, búsquenlo, googleenlo, México Seguro, y era militares. De hecho, yo entrevisté a un militar en Nuevo Laredo porque había llegado un batallón a estar y patrullaban la ciudad, los militares. México Seguro, la militarización en de inicio Fox. Del siglo. Y bueno, Carol, tú escribiste en un libro que es la recopilación de muchas mujeres influyentes, con voces poderosas, en donde le hablan a la futura presidenta. Para el momento en el que sale este capítulo, ya sabemos quién ganó la elección presidencial. Ay, sí es cierto. Ya estamos a horas. Entonces, estamos en el futuro, bebés. Estamos en el futuro. Y ya tenemos, muy probablemente, de acuerdo a todas las encuestas, con o sin sesgo, pues la primera presidenta mujer en la historia de este país. Platícame un poco más de cuál fue el mensaje que le diste a esta próxima presidenta. Fíjate, este libro que coordina Yuriria Sierra, que me parece un ejercicio que nos va a acompañar. Que además va a venir, me parece un ejercicio increíblemente poderoso por la cantidad de voces diversas que reunió. Siempre se puede ser más diverso, por supuesto. Pero, por ejemplo, y lo digo sin ningún problema, porque lo sabe Yuriria también, yo no pregunté quién iba a estar. A mí cuando Yuriria me invita, le digo, Jalo, me parece increíble. Me dijo, hay que escribirle una carta a la futura presidenta. ¿Qué le dirías a la futura presidenta? ¿No? Nada más, esa era como la indicación. Yo no pregunté quién estaban. Cuando voy a la presentación, o cuando ya veo quiénes más están, hay muchas mujeres con las que no coincido y con las que en otro contexto incluso no hubiera querido estar cerca, ¿no? Pero, porque esos son mis sesgos. Claro. ¿no? Pero cuando veo el libro digo, no, es que ahí hay que estar, en donde está la divergencia, en donde están las diferencias. O sea, no es un cliché este asunto de también abrirte a las diferencias. Obviamente, para mí, hay como no negociables, ¿no? En las violaciones a derechos humanos, cuando discursos de odio, este tipo de cosas. Pero cuando tenemos temas distintos o enfoques distintos, pero que ninguno atraviesa de manera violenta, nada, dices, ¡qué chingón! Está interesante que estemos ahí. Insisto, en otro contexto quizá no me hubiera juntado con ellas. Y bueno, y cuando me pide Yuri escribir esto, para mí era como bien importante hablarle al ente, ¿no? A la mujer como un ente sin tener ese sesgo de quién pudiera ser, aunque las encuestas dieran de un lado o de otro. Para mí era importante hablarle a la que fuera. Y todo mi ejercicio se basó en hablarle a ella y decirle, te pido respeto a la libertad, ¿no? O sea, la libertad de expresión, pero la libertad de ser, pero la libertad de disentir. Que eso me parece valioso porque es algo en lo que yo trabajo. No significa que lo haya logrado y que yo sea súper gentil con las personas que piensan diferente. Claro que no, somos personas y tenemos un chingo de cosas que nos atraviesan, ¿no? Pero para mí era importante decirle libertad para disentir. Otra cosa que le pido es que sepa que aunque llega ella, no llega sola, claro. Que tiene que ver con la lucha de muchas otras mujeres, que va a ser un objeto de escrutinio como nunca antes ningún hombre ha sido, porque no tenemos una referencia, porque no hay un precedente de una mujer ejerciendo en el puesto más alto, ¿no? Entonces, todo lo que haga va a tener un impacto distinto y que es injusto. También le digo, y que no está chido, pero que va a pasar, claro. Y que se va a equivocar. ¿Por qué? Porque hay un sistema que está creado desde otro contexto, desde otra forma, para otras personas. ¿Quiénes otras personas? Los hombres blancos, heteros, cisgénero. Entonces, va a ser difícil salirse de ese contexto, de esas decisiones de los sistemas patriarcales, ¿no? Pero que sepa que al final estamos aquí, ¿no? Que nos vea, pero que nos abrace, pero que no nos suelte y que nosotros no la soltamos, ¿no? Que fuera un mensaje... Me caga un poco la palabra sorora, pero sí, que fuera un poco un mensaje. ¿Por qué te caga la palabra sorora? No sé, siento que ya la manosearon muchísimo y que... Ya está distorsionada. Ya no sabe, no eres sorora porque no le dijiste a cosas bonitas. Güey, me cae mal, es mujer y me cae mal. ¿Qué hago con eso, no? Claro.
creo que lo llevamos a un extremo del pacto patriarcal, ¿no? La sororidad para mí no es un pacto patriarcal. No te voy a disculpar todo solo porque eres mujer. Ok. Entonces es una mala feminista. Yo ni feminista soy, suéltenme de ahí, ¿no? Ujú. Pero entonces, bueno, en este sentido mi texto iba como muy solidario, ¿no? Ok. En términos muy generales. Y que al final era una cuestión muy esperanzadora, porque el que llegue una mujer es una corrección al sistema. Es una corrección porque nos pone en un espacio en el que nunca habíamos tenido oportunidad. Apenas hace 70 años Las mujeres no votaban. no votábamos. Todavía hay lugares, sobre todo en pueblos originarios, que las mujeres siguen sin poder votar o que no pueden ser votadas. Hay reformas y hay ajustes ahí, ¿no? Pero no estamos como tan adelante en ese sentido, ¿no? Y el que llegue una mujer sí tiene un impacto independientemente de quién sea. Y luego me estresa mucho cuando, otra vez, porque cuando no ven las cosas como yo las veo, es como, ¿por qué no lo ven? Porque la lógica dice, pero bueno, esa es mi perspectiva. Pero cuando la raza dice, sí, pero ¿qué clase de mujeres? Güey, ¿qué clase de hombres también? Gobernaron O este sea, país. durante 70 años tuvimos una dictadura perfecta. Entonces, y no lo cuestionábamos desde ese espacio. Y ahora es como, no, pues es que ella tendría que ser una mujer que piense en las mujeres. Híjole, en el ideal quizás sí, pero spoiler, estoy casi segura que no va a ser lo que queremos que sea, porque eso es una construcción que tenemos en nuestra mente, es una construcción intrínseca. No, pero es una construcción que nos hemos creado de cómo debería ser. ¿Va a fallar? Claro que va a fallar, un montón. ¿Por qué? Porque es la primera y no tenemos un precedente, ¿no? Y porque además hay un sistema ¿Y que se le va a sobreexigir entonces? se le va a poner la lupa como nunca antes a ningún otro hombre. Nunca, yo no recuerdo que alguien había dicho, lo que esta parte, ¿no? Que digo, ¿está México listo para un hombre presidente? No nos lo preguntamos y ahora lo preguntamos con ella, ¿no? Y es que, pero ella tiene que tener perspectiva y los hombres también. Claro. Oye, fíjate que en estas elecciones que ya pasaron, hubo muchos ataques, y lo decíamos en el capítulo anterior, hubo muchos ataques precisamente misóginos entre las candidatas. Sí. Las dos candidatas decían, es que un hombre te puso en ese lugar. Mientras directa o indirectamente los equipos decían, es que Marco Cortés, Alito Moreno y Jesús Zambrano le dicen que hacer a Xóchitl Gálvez. Aquí dicen es que el presidente puso a Claudia Sheinbaum. ¿Tú qué opinas de este tema donde había estos discursos de sororidad, pero que al último, dentro de la campaña, pues se dieron con todo, incluso con comentarios misóginos? Creo que nos ha costado mucho a muchas mujeres entender que las mujeres también podemos ser misóginas y machistas y replicar estas conductas. Como que, otra vez, estamos aprendiendo de temas que antes quizá no se hablaban tanto, Claro. ¿no? Entonces, estamos educadas en un sistema, ¿sí? Y replicarlo nos parece lo más natural, ¿no? Yo siempre digo que yo no borro mis tweets de viejos. Híjole. Vayan a buscarlos y cancélenme, me da exactamente igual. Porque a mí sí me gusta ver qué pensaba en el 2012 Y o en la el evolución. 2014 y qué pienso ahora. ¿Por qué? Porque tengo chistes gordofóbicos, porque tengo chistes misóginos, porque fui machista, y soy todavía, ¿no? Replico muchas cosas. De eso va para mí la deconstrucción, en cómo ir entendiendo desde dónde estoy hablando, por qué decía esto, por qué lo pensaba así, ¿no? Por qué no tenía suficiente información. Hoy estoy leyendo a Dalia de la Cerda desde los Zulos, su libro que no mames cómo me ha así la chompa, o sea, me duele de tanto subrayar cosas, de yo no mames esto, porque habla de un feminismo de barrio, un feminismo que ni siquiera se nombra feminismo, pues, que es como estas otras luchas, ¿no? Y me pone de frente con un montón de cosas que yo replico, ¿no? Con este feminismo blanco que yo replico y que aunque trabajo en no replicarlo, de repente me descubro siendo esta salvadora blanca aún a pesar de mi color. Y entonces, bueno, es bien interesante leerla. Y en ese contexto a las mujeres nos cuesta, a algunas mujeres, mucho identificar, ¿no? Creo que eso pasó mucho en la campaña. Y yo lo decía desde antes que empezaron las campañas. ¿Cómo vamos a identificar la violencia política por razones de género? ¿Cómo vamos a saber cuando es violencia por razones de género o cuando solo se está criticando, cuando está cuestionando, cuando te pasaste de la raya, ¿no? Y creo que entre ellas las dos ejercieron este tipo de violencia de una u otra forma, ¿no?
con Xóchitl hablando, diciéndole cosas, apodos o específicas cosas como eres una mujer fría, como si entonces las mujeres no podemos ser frías porque eso Justo. es malo, ¿no? Y Ajá. Claudia siendo totalmente desdeñosa con ella de que no la volteó a ver, la Ujú. candidata del PRIAN sin Ajá. siquiera decir su nombre, también es otro tipo de violencia, ¿no? Entonces creo que las dos otra vez replicaron un sistema político que ya Ujú. existe, se comportaron como los hombres se han venido comportando durante toda la vida. Y la otra cosa que era, a ver, ok, ya hay este contexto, las pusieron los hombres a esta una y otra. A ningún hombre, a ningún presidente lo puso el presidente Plutarco Elías anterior. Te Calles. estoy hablando a ti, güey, Hasta la durante tumba. todo el tiempo, todo, pero Claro. durante todo el tiempo. No Sí. solo los 70 años del PRI, Ujú. sino después todo el tiempo hubo. ¿Por qué? Porque son sistemas de partido que así funcionan. Claro que te ponen a todos, spoiler, bebés, a todos los ponen. O sea, depende, por supuesto, de qué méritos, de qué les convenga, de qué estrategia hayan, si les funciona o no la estrategia, pero hay una estrategia partidista que dicen, por estas características voy a poner a esta persona. No están pensando en nosotros en ningún momento. Siempre están pensando en cómo van a conseguir esos votos. Voy a poner al vato joven, o voy a poner a la señora que usa huipil, o voy a poner a la persona que habla igual que yo, no sé. Claro. Por supuesto que los ponen, pero entonces aquí otra vez es ese escrutinio. Es que hay un hombre detrás de ellas. Es la primera vez que elegimos una presidenta. Justo. Eventualmente va a tener que cambiar eso, pero tenemos 70 años, esperemos que nosotras aprendamos más rápido Claro. y entendamos que hay formas distintas de hacer política, que yo creo que sí. ¿Qué es lo que cambia? En este sexenio tuvimos 2 secretarias de Gobernación, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presidenta del Instituto Nacional Electoral, y este año, esta elección que acaba de pasar, es la primera mujer presidenta de este país. ¿Cómo ves que cambia para precisamente las mujeres? Yo creo que un comentario que no comparto, pero que sí lo vemos mucho en redes es, entonces las mujeres se van a adueñar de todos los espacios y nos van a relegar a nosotros los hombres. Entonces, ¿qué es lo que tú ves respecto a esto? Que sí es una avalancha importante, que si bien no es el ideal, es un paso significativo. Las cuotas de género, que también es uno de los temas que la raza también dice, no, quiero que la elijan por cuota, quiero que la elijan por su capacidad. Sí, Santi, pero resulta que no han elegido por capacidad desde hace mucho tiempo y otra vez es una corrección. Las cuotas de género son una corrección. Vamos a corregir lo que no se ha estado haciendo de manera adecuada porque no le hemos estado dando el espacio y el acceso a que lleguen las mujeres. Y entonces imagínate qué cabrón que tengamos que ponerles por ley que tiene que haber mujeres para que entiendan que tiene que haber mujeres. O sea, Claro. Deberíamos verlo desde el otro lado de que, güey, no mames, es como la ley seca que decíamos. Es como, es neta que te tienen que decir que si te empedas y vas a votar está mal. Pues bueno, con las mujeres pasa igual, ¿no? Las cuotas de género van a eso, a corregir. En este sexenio tuvimos muchas mujeres, hubo paridad porque hubo muchos ajustes, muchas reformas a la Constitución y hubo esta paridad, ¿no? Que había gabinetes con el 50 o el 51% incluso de mujeres en posiciones de poder, pero aún así no vimos grandes cambios, dicen muchos, ¿no? Es como sí, pero siguieron sin tener perspectiva de género. Para mí 2 cosas. Otra vez, el que sea una mujer no implica que tenga perspectiva de género, porque el sistema en el que está, el sistema político en el que está, le ha enseñado una forma y también no es como llegar a decir, ahora se va a hacer todo como la novela Mirada de Mujer, güey. Es un proceso que debe ser un pedonón interno, empezar a cambiar estructuras. Pero lo que sí creo es que es un precedente y eso es lo que tenemos que verlo, como un precedente. No se va a notar ahorita, no. Y a lo mejor en el siguiente sexenio tampoco, o poquito, pero en el siguiente, y otra vez, ¿cuántos años tuvieron los hombres para perfeccionar? Y estoy haciendo comillas porque les hace falta mucho perfeccionar, pero bueno, para ir ajustando la política. No ha sido la misma política ahora que la política en 1912, ¿no? O en 14 o en 18. Entonces, también en cuestiones de género va a tener que ser una transición que va a costar trabajo, pero es importante que estemos porque hay una perspectiva distinta, porque las cosas como las ve una mujer, no por el hecho de, es que también es bien complicado, solo porque es mujer ya lo ve distinto. Híjole, es que un poco sí.
Porque como no nos atraviesan las mismas opresiones, como no tenemos los mismos miedos, tenemos otra vez contextualmente formas distintas de ver las cosas, no necesariamente mejores o peores, distintas. Y es importante gobernar desde una forma distinta. Yo lo ponía cuando doy conferencias, llámenme. No, cuando doy conferencias, 01800 aquí va a salir el Carol número Solís. abajo. Cuando doy conferencias siempre les digo, cuando hay hombres y mujeres, ¿no? ¿Quiénes de aquí caminan en el estacionamiento en la noche con la llave metida entre los dedos? Levante la mano. Puras morras, güey. Los Sí, yo vatos no. tú no caminas, bueno, yo camino con la llave, como Sí. que 150 formas de matar con una llave. No sabemos qué vamos a hacer con ella. Claro. Pero la mayoría de las mujeres caminamos porque tenemos un miedo distinto. Sí, a los hombres también nos matan, Juan Carlos. Sí, también los matan, pero por las mismas razones que a nosotras. Es decir, a los hombres también los matan por una cuestión de seguridad, de seguridad pública, que a la que estamos expuestas también las mujeres. Y además, a las mujeres nos matan, aparte de eso, por las cuestiones de género, ¿no? Entonces, hay perspectivas que son y que van a ser diferentes. Va a ser un proceso y va a ser muy cabrón querer que solo porque ya estén mujeres cambie todo. No, pero sí es un precedente y eso es lo que me parece que no estamos viendo el nivel histórico de eso. Y yo Claro. les decía a la raza, ir a votar, como yo sé que ya lo hicieron. Ya lo hicieron. Ya lo hicieron y me parece, les aplaudo. Fuerte el aplauso. Era muy importante y va a seguir siendo muy importante porque vas a decir, en este momento histórico, yo voté. Por quien hayas votado, pero en ese momento histórico votaste. Ya somos parte de la historia porque va a ser la primera, porque es la primera mujer presidenta. Claro. No, y vivimos en una democracia relativamente joven, ¿no? Sí. Hasta el 94, entiendo, el INE fue que tomó cierta autonomía y pues si hacemos las cuentas, no llevamos más de 50 años en una democracia Exacto. relativamente imparcial. Estamos en una democracia joven, estamos aprendiendo también a hacer democracia. Y el hecho en que una secretaria de Gobernación, la segunda secretaria de Gobernación en el mismo sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la primera presidenta del INE, la primera presidenta de México. La Pues Cámara de Senadores también estaba con... claro, y la Cámara de Diputados, entiendo. Cierran ambos con ambas cámaras, con ambas presidentas. Sí. Es un tema muy importante. Oye, hablando precisamente pues, de este gobierno, que ya termina en pues, menos de 100 días, a partir de que se publique este podcast. ¿Cuál es tu opinión del gobierno saliente? Me hablabas precisamente de la censura, de la comunicación. ¿Sientes tú que hubo una mayor censura? Llegué a ver muchas veces a muchos medios que decían, nos están callando, nos están silenciando. ¿Tú así lo notaste en este gobierno con respecto a los anteriores? ¿Lo notas más liberal, menos liberal? ¿Qué es lo que ves en este balance general del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Voy a empezar por las cosas que me parecieron valiosas, por las cosas que me parecieron importantes. Pestañitas. Abrimos muchas pestañas, se les está diciendo. Las cosas que me parecieron valiosas fue que se habló de temas que antes no se hablaban. Se puso sobre la mesa varios temas y por lo menos los pusimos en la conversación. Por primera vez un presidente habló de racismo, habló de desigualdad, habló de clasismo, ¿no? Abiertamente, habló del tema abiertamente. Si lo llevó o no a buen término, será otra pestaña que abriremos. Pero se puso sobre la mesa y eso me parece muy valioso. Le habló a un sector sistemáticamente olvidado. Le habló a una población que no había sido visibilizada y que por eso incluso tuvo los votos que tuvo, porque claro, le habló a esta gente, a esta gente que durante años, durante sexenios, había sido no solo menospreciada, sino ni siquiera tomada en cuenta. El daño colateral, ¿no? Exacto, ni siquiera figuras en mis programas, ¿no? O salían en la foto, ya sabes, del candidato nada más, ¿no? Entonces creo que eso fue valioso porque otra vez, el que estemos hablando de esos temas es importante. Es lo que te decía hace un momento de si no se habla no existe. No, al contrario, si no se habla sigue existiendo, pero no se habla y es más grave, ¿no? Entonces se habló y eso me parece muy valioso. Me pareció interesante el ejercicio de la conferencia matutina. Como el ejercicio per se, me parecía muy interesante. Es decir, como periodistas, una de las cosas que más complicado había sido durante muchos sexenios es acceder al presidente. Güey, es la máxima autoridad del país y tener una entrevista con el presidente siempre fue como, súper complicado. Claro. El ejercicio como tal
de tener una conferencia en las mañanas en donde pudieran entrar periodistas, me pareció maravilloso en el papel. En la práctica me pareció terrible el abuso de poder. Me pareció que hubo un abuso de poder porque desde esa tribuna dictó agenda, cuestionó sus propios intereses, es decir, desde sus propios intereses, estigmatizó un chingo el periodismo, y yo sí creo que, aunque no quiero ser como tan tajante de él dividió al país, porque el país ya estaba dividido, Pero sí arrojó luz. pero sí creo, exacto, creo que lo que puso sobre la mesa esta cuestión tan desigual del país. Y eso me pareció muy violento y sobre todo muy decepcionante y muy triste, porque el ejercicio me parece interesante. El ejercicio de tener al presidente ahí hablando todos los días. Güey, ya hiciste el esfuerzo de levantarte en la mañana, deja de ser un hijo de puta y no estés diciendo estas cosas en un país en donde matan periodistas. Güey, mi periodismo es súper privilegiado, estoy en mi casa con mi super Mac, escribiendo desde ahí, revisando cosas, de repente haciendo investigaciones, de repente haciendo entrevistas, pero no estoy en la calle como lo estuve hace 20 años, en Guerrero, no estoy en la calle en Oaxaca, no estoy en la calle cada vez más estados, en Veracruz, en el que me digas, en Tamaulipas, Claro, en Tlaxcala, en San Luis, en Sinaloa. Esos periodistas que están a pie, trabajando, y desde donde el presidente dice, todos los periodistas son unos sicarios de la información, no mames lo que estás haciendo. Y eso me parecía terrible, terrible porque nunca pensé que no se diera cuenta. La gente decía, es que no se da cuenta de lo que está haciendo. No, eso es lo que me parece grave, que sí se da cuenta de lo que está haciendo. Y entonces, en ese sentido, creo que hubo un retroceso, no en esta censura que vemos como el gobierno que te calla de manera muy, como muy tajante, ¿no? Y que lo hubo en otros gobiernos, pero era como, habla, pero todo lo que digas lo voy a poner aquí. Su cosa esta del quién es quién de las mentiras, una aberración. O sea, Bichis. Amnistía Internacional habló y dijo, güey, ¿qué están haciendo? No mames, está mal que digas, porque todo su argumento era, esto es mentira. ¿Dónde están los...? O sea, ¿cómo? Es mentira. Neoliberales corruptos. Güey, ese era todo su argumento. Pagados Pero, por la oposición. exacto. Ajá. Entonces era como, no mames. Entonces, eso creo que fue lo que mermó en muchos sentidos la libertad de expresión en este punto. Los defensores del medio ambiente, por ejemplo, activistas, güey, fue un gobierno en el que hubo cantidad de defensores del medio ambiente, de activistas en general, asesinados y asesinadas. Eso te tendría que prender un foco de que algo no está chido, de que algo no se hizo de manera adecuada, ¿no? Entonces, los periodistas siguieron asesinando periodistas, pero sobre todo había este estigma de matar al mensajero y entonces invalidar por completo el mensaje. Lo que importa es desde dónde lo estás diciendo, no lo que estás diciendo. No, lo que importa es lo que estoy diciendo, ¿no? Claro. Y es bien interesante eso sobre precisamente la censura, los medios de comunicación, el acierto y desacierto. Pero en la generalidad, ¿tú cuáles crees que sí fueron los aciertos del presidente? Creo que el hecho de hablar de programas sociales, por ejemplo, estuvo interesante. Otra vez, los programas sociales, sé que esta palabra la dije mucho, pero me parece importante, son una corrección. Los programas sociales son una corrección porque hay un contexto de personas con una desigualdad terrible en las que, como están pensando qué tragar hoy, no tienen oportunidad de estar buscando un mejor empleo o de estudiar. ¿Por qué? Porque tienen que salirse de la escuela para ir a trabajar, para llevar dinero a la casa, o porque tienen que agarrar el trabajo que sea, porque pues lo que necesito es ahorita que me paguen, ¿no? Entonces los programas sociales funcionan por eso. Es que creo que todo lo que puedo decir del gobierno lo puedo decir siempre desde las dos. O sea, en la teoría me pareció muy importante eso. Jóvenes construyendo el futuro. Estaba como súper chido. Ajá. Pensiones universales. Pero en la práctica, creo que ahí se perdió mucho. En la práctica sucedió que, no sé, incluso hay estudios que dicen que estaba incentivando a que dejaran de estudiar para quedarse con la beca, porque la forma en la repartición de las becas no fue la mejor, no fue la más adecuada, y porque además los programas sociales no funcionan por sí solos. Es un programa social, pero que va acompañado de un montón de herramientas más que vas activando, ¿no? Que vas generando mejores empleos. No hubo mejores empleos.
Hubo más empleos, pero no mejor pagados. No, y más empleos informales, Y que más esa es la palabra que exacto. hace falta. Entonces, era como, híjole, entonces no está cumpliendo. O sí, subió el salario mínimo, pero la inflación también. Entonces, eso desactivó. Sí, entonces el dólar bajó. Ajá, pero la gente que manda remesas, entonces ya no les alcanza. ¿Sabes? Entonces, como que todo tiene este lado en el que no terminó de cuadrar. Ahora, por supuesto que estoy completamente de acuerdo en que en un sexenio era imposible cambiar el cochinero que teníamos de sexenios atrás. Pero me pareció que quedó a deber en muchos sentidos, porque no comunicó quizá de la forma más asertiva posible, ¿no? Sí generó los que apoyamos somos estos y si no me apoyas en todo, entonces estás en contra. Y para mí esas dicotomías son súper peligrosas. Claro. Oye, ¿tú qué opinas de generalmente muchos periodistas que dicen, no es que el periodismo crítico e informado, pero no apoyen al gobierno, o al revés, el periodismo crítico e informado, pero qué bien hace el gobierno, que igual lo hablábamos fuera de la grabación, ¿no? Somos personas, somos sujetos y por lo tanto somos personas subjetivas, ¿no? Sí. Que a partir de nuestros sesgos opinamos, pero creo que hay muchas veces en esta manipulación, yo sí lo quiero mencionar, de la campaña, donde pues, muchos periodistas, analistas, pues primero decían que los dos políticos o los tres políticos candidatos eran lo peor, pero que había uno que salvaba la democracia. Pero Sí. que había uno que sí cuidaba a los pobres, pero que había uno que estaba con los jóvenes, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que opinas de este trabajo periodístico en donde pues la imparcialidad es un tema pues algo abstracto muchas veces? Yo creo que para mí, otra vez, todo desde mi perspectiva, cuando yo me di cuenta del impacto que tienen las cosas que se dicen en espacios que tienen una caja de resonancia grande o que tienen una visibilidad más que las otras, empecé a cuidar mucho lo que decía en ese sentido. Por supuesto que tenemos una opinión y por supuesto que, por ejemplo, yo fui muy frontal en decir, esto está muy cabrón, esto no me gusta, esto no me parece, esto tal. Desde el medio, usar el medio como un vehículo para golpetear de un lado sin golpetear, y voy a hacer la comilla porque no se trata de golpetear, sino de sacar cosas de un lado y de otro, sí me parece que es cuestionable. ¿Por qué? Porque otra vez, lo que tú digas impacta. Hay un montón de gente que está leyendo y está tomando decisiones a partir de ahí. Y haces lo mismo que yo cuestioné del presidente. Empiezas a dividir. Justo. Y tú también eres parte de esta división. Porque entonces, si no estoy a favor de esto, estoy en contra. Y estoy del otro lado. Exacto. Y para mí, yo, por ejemplo, cuando empezó el gobierno, a mí podrías encasillarme en la palabra como la usaban de chaira, ¿no? Porque siempre fui muy de izquierda. ¿Tú votaste por Andrés Manuel? Yo voté por Andrés Manuel y siempre fui de izquierda. Que tendríamos que abrir otras 7 pestañas sobre qué es la izquierda, no va a ser Claro. el programa. Pero bueno, siempre fui de izquierda, o sea, vaya, toda mi vida tuve mi camisa del Che Guevara, después entendí que el Che Guevara no estaba tan chido, pero me fui a esos espacios, ¿no? Entonces yo podría entrar en esta categoría, estudiar artes plásticas, güey, ¿qué más chaira puede ser? Estudiar artes plásticas, usaba mi gorra del Che, ¿no? Todo como muy rojillo. Escucho Silvio Rodríguez, no mames, soy la chaira por excelencia. Pero luego, cuando este gobierno empezó a avanzar y yo empecé a cuestionar, decir, no, es que esto no me parece que esté chido, es que esto no, es que esto... Vendida. Y entonces fifí, yo decía, güey, no estoy cumpliendo con a mí llénenme el hocico de dinero para yo... Y entonces me dicen, pero entonces era esta parte en la que, güey, o sea, no podemos estar juzgando desde el blanco y el negro, el absolutismo total que hubo en este sexenio, no lo había visto antes. ¿Por qué? Porque fue mucho más frontal desde los dos lados, tanto los de los corruptos conservadores como los que estaban en el bienestar, ¿no? Creo que de los dos, exacto, de los dos lados hubo muy poca autocrítica y hubo muy poca apertura a ver, ¿tú por qué piensas eso, güey? Necesito que me expliques. Y a lo mejor a mí me ayuda la curiosidad. Yo soy naturalmente muy curiosa. Yo sí quiero saber por qué piensas eso. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees lo que crees?
yo sí quiero saber, güey. A mí sí me intriga mucho. Es como, ¿cómo lo ves? ¿Por qué lo estás viendo así? ¿Desde dónde lo estás viendo? Con los morritos de las clases, tengo que les decía, les ponía una, no sé, por ejemplo, un celular. Y les decía, ¿tú qué ves? ¿No? Dime lo que ves. Y no, pues que veo iconos y la chingada. Y yo, no, claro que no. Yo estoy viendo el foquito de una cámara. Ay, pues porque está viendo el otro lado, profe. Pues exacto, El eso es punto de vista. perspectiva. Desde donde yo estoy, esto es real. Desde donde tú estás, eso es real. Claro. Y a mí sí me intriga saber, pero creo que no nos permitimos ni de un lado ni de otro escuchar a las otras voces. Y me incluyo porque de repente me sacaba el tapo y decía, ya no quiero bloquear, ¿no? Pero sí nos faltó eso a los dos lados, la autocrítica de un lado y de otro. Oye, y en esta elección, ¿tú sí viste que la democracia, o en esta elección y gobierno, ¿tú sí viste que la democracia estuvo en juego en algún momento? Híjole, creo que está muy drástico. O sea, sí Sí, creo es blanco y negro. Exacto, otra Ajá. vez. Es como, vamos a hacer Cuba o sea, o Venezuela. Venezuela. Híjole, no, porque son políticas completamente distintas. Sí creo que las instituciones, por ejemplo, yo con lo del INE, el INE no se toca. ¿Cómo de que no? Claro que se toca. Todas las instituciones deben tocarse. Todas las instituciones. Para mejorarse. Claro, son perfectibles porque han estado ahí durante un chingo de tiempo. Pero lo que costó construir este INE, que no es como el IFE, que era como ellos organizaban, ellos contaban, ellos votaban, Daban los resultados. ellos daban los resultados. Ajá. Güey, no mames. También hace falta ir un poco a la historia, ¿no? Sí. Y entonces para mí era como, otra vez, tanto de un lado como de otro. El INE no se toca y sí hay que desaparecerlo. Híjole, ¿no podemos encontrar algo en medio de esas dos cosas? Justo. Era como sí hay que renovarlo, sí hay que, un montón de cosas que hay que ajustar. Pero no con un no machete lo vas a cortarlo. desaparecer, güey, porque ya vimos que no funcionó desaparecer por completo todo. Las escuelas de tiempo completo se están robando el dinero de las guarderías. Las vamos a desaparecer. No. ¿Por qué no cortas? Porque, exacto, Ajá. vamos a buscar como, creo que fue demasiado, otra vez la palabra, drástico el asunto. Y en este sentido, no creo que como tal la democracia hubiera estado en juego, pero sí creo que se sesgó muchas cosas que habíamos avanzado. Sí creo que que no crecimos como podíamos haber crecido, que sí se puso en juego, si no la democracia, las formas de ejercer el poder. Pero otra vez, como no vimos matices, como nos fuimos a un lado y a otro, era como, güey, yo quisiera salir a marchar, pero no puedo salir a marchar porque no es que esté a favor de que no se toque, pero sí no quiero que no se toque. Ajá. Entonces no había una marcha en medio. Sí. Nunca hubo una marcha. ¿Nunca hubo una marcha ciudadana? Exacto, que estuviera en medio de esas dos. Y luego estos Claro. cabrones que se apropiaron de una marcha que me parecía una intención genuina y luego la hicieron de partidos y entonces menos pudimos marchar alrededor de eso, ¿no? Entonces creo que otra vez fue la radicalización de las cosas. Oye, ¿tú qué opinas de esto? Justo creo que un tema de la marea rosa fue el de primero defender la democracia, ¿no? Y salieron a marchar y dijeron que pues estaba en peligro la democracia por las reformas constitucionales que proponía en ese momento el INEC, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que proponía el presidente. Y bueno, después salieron a marchar para actuar en contra del gobierno, así lo dicen muchos de los organizadores, pero que al último, en este 29 de mayo que acaba de pasar, pues estamos viendo cómo pues esta marcha ciudadana pues se hizo una marcha política. Total. ¿Tú qué opinas de esto? Que a mí sí me da mucho coraje, y lo tengo que decir, porque yo sí creo, porque yo sí soy un ciudadano que genuinamente está preocupado por la democracia, porque un gobierno no se equivoque, etcétera, pero que no por eso voy a apoyar yo decía, con Poncho Gutiérrez que nos acompañó, yo le decía, pues, ¿por qué entonces no invitan a Jorge Álvarez Maínez y a Xóchitl Gálvez? Porque, a ver, dicen que es ciudadano, pero también está en contra del gobierno. Ok, Claudia Sheinbaum Está descartada. perfecto, ajá. Pero ¿y Jorge Álvarez Maínez? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué nos cerramos entonces a decir, somos ciudadanos, pero ciudadanos de los buenos? Somos ciudadanos, vez. pero ciudadanos informados, pero ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso fue súper clasista también, porque además a mí yo no podía, y otra vez, un tuit, ¿no? Que decía algo y decía yo, estoy medianamente de acuerdo, pero te estás expresando, es que estos chairos ignorantes, que no. Y yo decía, güey, lo que dices está bien,
Pero Pero en medio como tienes está. como estás adjetivizando desde este clasismo y desde este incluso racismo, porque además todos los que votan por Andrés Manuel son pobres. Y Votan con la mugre de los con la mugre. codos. Y era O como, sea, güey, ¿cómo que? O sea, claro. era como muy, muy violento en ese sentido. Creo que la marcha, y mucha gente me decía, ay, se vio venir que era de los partidos. No, no se vio. O sea, los partidos son unos abusivos, sí, totalmente. Tenía cierta lógica que la marcha que estaba en contra del gobierno se politizara a partidos, un poco sí, por lo que dices, porque es como, güey, si estás en contra del gobierno, obviamente no eres Morena, ¿no? Claro. No eres el partido en el poder. Pero no incluyeron a todos los partidos. Y entonces ahí es como, entonces siempre fue una marcha del PRI, del PAN y del... O sea, no mamen. Estos bastardos me No es mintieron. exacto. Y yo como un meme de los Simpsons de Ajá, malditos. sí. Pero creo que es esta falta, y creo que en eso le falló eso fue lo que más falló de la oposición, y voy a hacer comillas cuando digo oposición, porque fue una oposición súper descafeinada, una oposición tibia, una oposición ignorante, una oposición que le pusieron bolas cortitas y al pie para poner un golazo y se sacaron los mocos, güey. O sea, tuvieron creo que muchas cosas para hacer algo interesante y no aprendieron y no capitalizaron y se convirtieron en alguien que dice, mi proyecto de nación es sacar a Morena. Justo. No mames, eso no es un proyecto de nación. Y eso es lo que tuvo Morena, que, que me parece muy destacable. Cierto o no, había un proyecto de nación súper claro. Si lo llevó o no lo llevó, esa es otra pestaña que abriremos, pero el proyecto estaba súper claro. Y el proyecto, y otra vez comilla, de la información, de la oposición, era Sacar a saquémoslo. Morena. No, yo quisiera que tuvieras un proyecto, ¿no? Entonces, creo que eso de la marcha sí estuvo bajo. O sea, sí fue bajo porque sí creo que había ciudadanos en medio Justo. que era como, híjole, no quiero marchar con estos, pero es que sí quiero que se hagan esas reformas, pero es que no quiero que se hagan las otras reformas. Claro. Y nos dejaron, y también hacernos corresponsables. Entonces, no fuimos lo suficientemente proactivos los del medio, porque además, otra de las cosas que a mí me causa mucho conflicto, que era, si estás en medio, lo asociamos con esta tibieza. Ajá. Y los tibios, bueno, ni Dios los quiere, hasta el Ni reino el de tibio ni el ni café. el café. Ajá. Pero es que no es una tibieza. El estar en medio también es una postura. Y también Oye, es una decir, postura fuerte en no ceder a los dos exacto, es como, extremos. no quiero polarizarme de este lado, pero tampoco quiero radicalizarme acá. Yo creo que hay cosas buenas que podemos jalar acá y cosas buenas que podemos jalar de acá. Y creo que a esa gente nos faltó ser más proactivos. Oye, si tú hablaste mucho de la desigualdad y la meritocracia. Justo le estaba platicando antes de empezar el podcast que soy muy fan de el tema de la meritocracia, cómo es que lo explicas de una forma tan entendible que todos y cada uno de aquellos que nos escuchan lo pueden entender y decir, sí es cierto. O sea, sí nací con un privilegio. Nací con un privilegio de vivir en la Ciudad de México, de tener acceso y apoyo de mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo podrías describir el tema de la meritocracia? Ese ejemplo para mí fue muy revelador porque me ayudó también a entenderlo yo, ¿no? A entender mis privilegios, los privilegios de clase, privilegios de hegemónicos, privilegios de todo, ¿no? Entonces yo decía, es como si estás en una carrera, ¿no? En un maratón, son 43 kilómetros los que vas a, bueno, 42, sí, los que vas a correr, y entonces hay alguien que empieza en el kilómetro 10. ¿Qué es el kilómetro 10? Pues que tu tono de piel es más clara. Y hay alguien que no solo es en el kilómetro 10, sino empezó en el 14, porque no solo su color de piel es más claro, sino que es hombre, y otra vez, no porque esté en contra de, pero hay un sistema creado para ellos. Pero hay que ¿no? marcar ese privilegio. Entonces lo que no se dice, no se ve. Sigue existiendo, pero no se visualiza, ¿no? Entonces, bueno, es un hombre, es blanco, es hetero, es cisgénero, tiene un apellido compuesto, fue a la escuela, y vive en un contexto económico y social que le permite tener acceso a muchas más personas que están en su mismo círculo. Ese cabrón empezó en el kilómetro 20, güey. Claro. Y luego hay otras personas que empiezan en el kilómetro 0. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas con un tono de piel distinto, que esos son datos. El Oxfam tiene un estudio muy preciso sobre cómo influye el color de piel en
sus oportunidades, tus oportunidades para encontrar trabajo, tus oportunidades para un montón de cosas, ¿no? Entonces empezó en el 0. Y luego todavía después analizaba el clip y decía, incluso hay gente que ni se enteró que hay una carrera. Claro. Incluso hay gente que se enteró pero no tiene para comprarse unos tenis. Incluso hay gente que correr se la carrera. enteró pero no puede ir porque tiene que cuidar a la cría, ¿no? Entonces le puedes ir sumando opresiones. Y entonces mi punto era, ok, todos corren y todos se preparan y todos se cansan y todos hacen un esfuerzo, pero tu esfuerzo nunca va a ser igual si empezaste en el kilómetro 20, así empiezas en el 0, o así corres sin tenis chidos, si corres descalzo, o así corres, ¿sabes? Entonces, esa es la meritocracia, es una excusa, sobre todo de la gente que tiene de decir, yo me hice a mí mismo. Yo le Santi, chingué. heredaste, no te hiciste a mí mismo. O sea, no funciona de esa forma. Y lo decía justo hace poco, hice un reportajito de eso y decía, a ver, el que más trabaja, chíngale para que tengas dinero, ¿no? Entre más trabajes, más dinero. México es el país de los países de la OSD que más horas trabaja. Y menos le pagan. Y menos te pagan. Entonces yo conozco un chingo de gente que trabaja 18 horas para tragar una vez al día y conozco un montón de gente bien huevona que de todos modos tiene un montón de varo. ¿Por qué? Porque heredó. ¿Por qué? Porque es su círculo. ¿Por qué? Porque tiene un fideicomiso. ¿Por qué? O sea, entonces no podemos medir el esfuerzo que tenga que ver con lo que ganas, que es la meritocracia, como si fuera tu mérito. Yo me esfuerzo y entonces tengo dinero. No funciona así porque hay un montón de factores alrededor. Claro, y tú decías pero que hay gente que incluso gana esa carrera. Que ya tiene la medalla. Ajá. Que ya tiene sin haber corrido nada. Es decir, que es estos los hiperprivilegiados, ¿no? Sí. También, en ese mismo estudio del Oxfam, las personas que nacen en una familia rica, 5 o 4 generaciones más van a seguir siendo ricos. Las personas que nacen en una familia pobre, 5 generaciones más van a seguir siendo pobres. Entonces, claro, ese que nació rico solo tiene que presentarse a la carrera. Claro. Solo tiene que presentarse y le van a poner su medalla y ya. ¿Por qué? Porque todo alrededor del sistema, que además somos nosotros, el sistema no es como un ente que existe, sino que somos nosotros que lo formamos, le dijo, tú estás ahí por tu sola existencia. ¿Por qué? Porque toda tu familia ya tuvo todos estos accesos, ¿no? Justo, y había unos que tú decías que empezaron en el kilómetro 0, que no llevaban tenis y ganaron la carrera, y por eso es que se les hace una serie, una película, son esa gran excepción a la regla. No significa entonces que sea prácticamente imposible, o chance sí, pero porque es imposible, el que sean esa excepción a la regla, pues sucede. Los llamamos como estas anomalías, ¿no? Es una anomalía del sistema que lo logró. Y voy a hacer comillas porque después de este clip, platicando con un amigo, con el boss, me decía, ¿y qué tal si este sistema les permitió llegar para justificar que sí se puede? Y tú dices, ¡puta madre! Y piensas, claro, ¿y qué tal que me están dejando llegar? Me están dejando llegar a esto para que entonces yo sostenga la idea de que se puede y entonces construyamos a partir de ahí una narrativa distinta que mira, si él lo logró, si ella lo logró, ¿ves cómo sí se puede? Entonces, puta, sí, sí. Nomás eres huevón, ¿no? Exacto. A trabajar, entonces, huevones, exacto, decía Fox. Otra vez te regresa ese. Oye, y bueno, es que estos temas de la meritocracia están cabroncísimos porque nos habla de esto, ¿no? De cómo nos han vendido una narrativa compleja en donde nos han dicho, pues mira, este personaje que le hicimos te podemos hacer una serie a ti, sí, le chingas. Sí, lo logras. Porque a trabajar, huevones, dice precisamente Fox. Pero, a ver, yo sí quiero hacer un ejercicio de autocrítica y decir, a ver, pues yo soy un blanco privilegiado heterosexual cisgénero, justo como lo decías. Cada putada, ay, maldita sea, suéltame. Sí. Y a lo que yo voy es uno que, como tú lo dices, pues nacimos en el kilómetro 10, ¿no? Estamos aquí en la Ciudad de México, estamos en un set bonito. Vengan, los invitamos a todos a que vengan. ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque seguramente va a haber otras personas que tienen acceso a Internet y que tienen un privilegio aún mayor. ¿Qué es lo que se puede hacer entonces desde este privilegio? Desde mi juicio, otra vez, yo creo que el ocupar los espacios y ser conscientes del privilegio
ya es un paso interesante. Es decir, ser consciente, tener conciencia de clase, tener conciencia del privilegio, tener conciencia de que lo que tú hagas o lo que yo haga, porque yo también tengo muchos privilegios, y justo en el libro este que te digo Desde los Hulos de Dalia, entendía un montón de cosas, ¿no? Entendía que, por ejemplo, yo no tengo una opresión. Ahorita te lo voy a... No, me está volando la chompa. Yo no tengo una opresión como tal. ¿Por qué? Porque sí soy morena, pero no soy tan morena. Y sí sí tuve una infancia más o menos precarizada, pero no tan precarizada. O sea, teníamos para desayunar y teníamos para que me llevaran a la escuela, ¿no? Viví muchos años después supe que vivía en una especie de vecindad, yo no me había dado cuenta hasta que me cambié a una colonia y supe que las paredes tenían algo que se llamaba enjarre, porque en mi casa eran ladrillos, ¿no? Pero entonces yo no lo sabía hasta después. Pero tampoco fue como que, ay, yo salí de la pobreza. Entonces vas como entendiendo tus privilegios, ¿no? Todo lo que te permitió llegar a ciertos lugares. Y entonces aquí el punto es, ¿qué hago con este espacio que ya tengo? A mí una de las cosas que también entendí a punta de chingazos es, yo no doy voz a nadie, porque yo no represento a nadie. Yo no puedo representar a nadie porque las vivencias que yo tengo no se parecen a las vivencias de las demás personas. Lo que nosotros o lo que la gente con privilegio puede hacer es ceder los espacios, prestar los espacios, resonar los espacios, hacer los cambios. Yo, por ejemplo, digo, alguna vez me dijeron, tú no vienes a la plática, no vendrías a una plática al TEC, ¿no? O al ITAM. Yo, no, güey, claro, ahí es donde tengo que dar la plática. Ahí es donde me parece interesante, porque tu burbuja no te deja ver un montón de cosas que yo desde un espacio distinto puedo ver y te puedo ayudar. Y además, tú que estás en el TEC o en el ITAM, tienes los conectes, tienes el dinero, tienes los recursos, tienes los amigos. O sea, tú eres el que puedes hacer grandes cambios también, ¿no? Entonces, sí creo que el ser conscientes del privilegio nos hace generar ¿cómo hacemos para cambiar el sistema? ¿Cómo hacemos para no soltar a la gente que viene atrás? ¿Cómo hacemos para visibilizar cosas? Me acuerdo mucho y es bien complicado, y no sé si voy a llegar al punto con esto, pero fue una entrega de un premio. No recuerdo bien, igual luego lo preciso si me acuerdo. Fue una entrega de un premio en el Estado de México. Y estaba Tenoch Huerta, ¿no? Y estaba Tenoch en la entrega y estaba una maestra rural, una maestra indígena que también había recibido el premio, ¿no? Y entonces Tenoch, a la hora que le ceden el micrófono, dice, güey, en congruencia con lo que yo hago y pregono, yo quiero ceder mis minutos que me dejaron a mí, porque ahorita estoy en la chingada, a la maestra. Y entonces que hable ella. Y dices, ok, fregón. Usó su privilegio para que otros puedan acceder al espacio, ¿no? Perfecto. Las notas de los periódicos eran, Tenoch cede el espacio. Y dice, güey, neta, o sea, no vamos a escuchar a esa mujer a pesar de que están explícitamente diciendo que... Entonces, y eso es un ejemplo, pero de cómo sucede un montón de veces, que aunque cedas este espacio, estamos tan acostumbrados a nuestras propias narrativas que seguimos mordiéndonos la cola y seguimos replicando. Entonces, sí creo que es una labor interesante, ser conscientes de la clase y del privilegio, porque eso te ayuda por lo menos a no andar diciendo me hice a mí mismo y levántate temprano para que le chingues, ¿no? O sea, eso de entrada ya es un gran avance. Y luego, ¿qué hacemos con esos privilegios? ¿Qué hacemos con esos accesos que tenemos? Pues ponemos sobre la mesa temas que quizá no se hablarían en otro contexto, ¿no? Y te voy a ayudar yo a llevarlo a Latinos. Una de las cosas que yo tengo en Latinos es, eres una fifí. Eres ¿quién te paga? ¿Y por qué estás en ese espacio de blancos? Por eso. Estoy en ese espacio porque ahí es donde hace falta una voz distinta. No porque mi voz sea la mamada, que sí lo es, pero no porque lo sea, sino porque es una voz distinta de un contexto distinto. Porque no tengo un apellido compuesto, porque no tengo una maestría. Bueno, sí tengo una maestría en Madrid, pero no fui. Porque no tengo una academia que me respalde completamente, porque no tengo años en el periodismo de investigación del Círculo Rojo, porque soy una voz distinta. Claro. Por eso es importante, para mí y para ellos. Yo estoy clarísima que hay una especie de tokenismo ahí, pero ¿cómo lo aprovecho? ¿Cómo aprovechas poniendo en la mesa un tema distinto o una visión distinta o un punto de vista quizá que para ellos en esa caja en la que están y en la que han estado siempre, no porque sean malas personas, porque ese es su contexto. Claro. Cuando tú conoces solo esto,
pues solo esto es lo que crees que es real. Y solo sobre esto actúas. Claro, porque es como, güey, esto es lo que veo. Y justo es, sí, salte un poquito de la teoría y ve a Valderas, güey. Súbete al metro y entonces entiende desde el metro cómo funcionan las cosas. O entiende desde la no academia cómo funcionan las cosas. Y por eso a mí me parece valiosa esa participación ahí, no porque sea yo, sino por esta representación. Es decir, puede alguien que no encaja por completo con ese espacio ocupar ese espacio. Entonces habrá muy probablemente alguna morrita que esté estudiando periodismo y que diga, ¿Por o qué sea no? que puedo ir en tenis, o sea que puedo ir a decir una grosería o puedo decirlo desde otra forma. Y eso me parece importante, lo que significa, no que sea yo. Justo yo veía una mesa de análisis de Latinus, que yo los invito a ver las mesas de análisis donde aparece Carolina Solís, porque recuerdo que hablaban de la militarización con Andrés Manuel y tú decías, yo turbos firmo, ¿no? Sí. Y veía, pues, la verdad, a todos tus demás compañeros muy serios, muy rectitos, ¿no? Que hace que rompan con este esquema bien estructurado y cuadrado que existe en la televisión, que bueno, que no es televisión, pero pues que al último se claro. maneja como tal, ¿no? Entonces, pues se me hace muy interesante tu participación. Justo esa era mi pregunta, pero creo que me la ganaste perfecto. Es que justo porque ya íbamos para allá, pero era... Ajá. Y además me parece súper valioso que se nota, y esto creo que no lo he dicho allá, y a lo mejor no es, y es solo una percepción. Cuando yo llegué a la primera mesa, todos estaban con corbata. Todos estaban encorbatados y pues era como que, güey, era mi primera mesa y yo tengo una peculiaridad que no tengo conciencia de lo que, no sé cuál es la palabra, no es que no tenga conciencia, es que me vale, ¿no? Es un poco, creo, que es como, a ver, esto es lo que soy y así, y con nervio y todo, pero más o menos trato de ser la misma persona aquí que en esa mesa, que en un conversatorio, que en cualquier otro espacio. Trato de mantenerlo, ¿no? Entonces, en la primera mesa están todos con su corbata. O sea, las últimas mesas ya no traen corbata, ya se relajan. En una de las mesas incluso... Ya iban pedo. No, no es cierto. sí, ya pisteado, y ahí nos ponen... Ajá. No, pero ya cada vez hay una dinámica diferente también con ellos. Porque creo que otra vez, como estás en tu mismo círculo, estás acostumbrado así. Pero cuando dices, güey, podemos relajarnos, ¿a quién le estamos hablando? Hablemosle a otro tipo de gente, no mejor o peor, simplemente a otra gente con otro tono. Esto sí te lo voy a contar. Hay un clip, no me acuerdo en qué mesa es, pero Jesús Silva Herzog. Imagínate todo lo que tuve que decir yo. Jesús Silva Herzog Márquez. Sí. Jesús Silva Herzog Márquez, a quien Ajá. admiro profundamente, está diciendo algo de las reformas, ¿no? De las reformas de Andrés Manuel y dice, es que es muy obvio hacia dónde van. Y entonces yo vuelto y le digo, no, Jesús, no, o sea, no es muy obvio para ti, porque bla, bla, bla. Escribiste 3 libros. Ajá, exacto, güey, porque estás Sí. inmerso en eso, Claro. para ti es muy obvio, ¿no? Y entonces vuelvo a hablar yo y vuelvo a decir, no, pero es que se ve para dónde va. Creo que lo hice como 2 veces y para la tercera vez siempre me toca a un lado de él. Y para la tercera vez volteo y le digo, no, Chucho, no. Escucha, Chucho. Pero levanto el dedo. Entonces me acuerdo que hubo como el crude. Y yo dije, ya, ni modo, así lo dije. Le dije, no. Y entonces volteé y le dije, es que para ti es muy obvio. Estás hablándole a las mismas personas. Para mí, tal vez sí. ¿Por qué? Porque me documento, porque tengo acceso a información. Para otra persona, quizá no. ¿Por qué? Porque no está involucrada de la misma manera en la política. A esas personas hay que hablarles. Entonces, desde ahí también era como, ok. Y eso me parece súper valioso, porque además todos están abiertos a escuchar desde otra perspectiva. Y yo sí he visto una evolución en el comportamiento no solo de los demás, sino de cómo recibe la gente este diálogo, que es como, a ver, puedo decir turbojalo y como quiera que mi opinión sea válida, que sea valiosa, Claro. que sea interesante, que sea profunda. Y la gente se pone, y otra vez, estamos deconstruyendo cosas. El día que me puse el pants, ¿por qué vas en pants? Porque no tiene nada que ver con lo que yo sé ni con lo que voy a decir. Y porque hay que vernos desde otros espacios, ¿no? Entonces, a mí la neta me parece que sí hay cambios y que sí está impactando de cierta forma. Oye, pues muy interesante. La verdad es que se nos ha ido el tiempo así. Yo no me di cuenta. Pero yo sí te quiero preguntar, si admiras, vámonos a estos extremos, Ok. blanco o negro, si admiras o
detestas a un político en específico? Híjole. Híjole, a ver. No, es que A no ninguno. puedo irme a eso. Todos tienen claroscuros. Exacto, es como sí, hay políticos que han sido deleznables, hay políticos que han sido... rimbombantes. Sí, luego saqué la esdrújula porque ya nos vamos. Sí, hay políticos que han hecho cosas horribles, pero el aborrecer me parece... trabajo mucho en alejarme de esos extremos, ¿no? Y hay políticos que han hecho cosas interesantes y que han trabajado, pero híjole, que no se las compro por completo. No podría ponerme en una situación así, justo porque he tenido tiempo trabajando en no irme a esos extremos. No quiero ir para allá, no quiero volver a esos extremos. Bueno, te la cambio un poco, A ver. pero ahora por un periodista. ¿Hay algún periodista mexicano que tú admires con luces y sombras, con blancos y negros, pero que admires profundamente su trabajo? Va a sonar súper cliché, pero neta, a los periodistas que están haciendo jale a pie, mi reconocimiento siempre. Hacer periodismo de a pie, hacer periodismo en la calle, hacer periodismo que para algunos es chiquito porque no tienes el reflector y porque no sales en una mesa con apellidos compuestos y porque no sales en estos espacios, neta, de corazón te lo digo, me parece súper valioso. Me parece que tendríamos que estar dándoles mucho más reconocimiento y para mí hay una admiración perpetua a quienes a pesar de las adversidades de un contexto violento, siguen saliendo todos los pinches días a cubrir una nota. Neta, no mames lo que quiero llorar, en serio quiero llorar. Dale. Me emociona un chingo saber que hay gente, que hay periodistas que todavía están creyendo que su nota, que su texto, que lo que ellos fueron a hacer va a cambiar las cosas. Que no se acaben nunca. Para mí, ese es el periodismo que siempre tendrá mi reconocimiento. Y tu profunda admiración, ¿no? Totalmente. De igual forma. Y bueno, para cerrar, Carol, necesito que cierres los ojos. Vamos a empezar. Ya vamos a empezar. Tápenme alguien los ojos. Okay. Y que ustedes también que nos escuchan cierren los ojos y mientras se lo estoy diciendo a Carol, ustedes también vayan respondiendo. Voy a decirles una palabra y ustedes solo me van a responder con la palabra o frase. Como tienes una vocesota así, es como Tony Camo de que ahorita piensa en algo y como que si me fueran a hipnotizar. Si me hipnotizan, suban a este clip. Por favor. Imagina un bosque, claro. Imagina una cascada. Ahora piensa en tu ¿Cómo infancia. es el color de esa cascada? Ok, empezamos. Meritocracia. Falsa. Desigualdad. Real. Ah, qué fácil. Clasismo. Hay que trabajarlo mucho. López Obrador. Quedando a deber. Broso. Deconstruido y con crítica. Loret de Mola. Periodista. Presidenta. Histórica. Claudia Sheinbaum. Soberbia. Xóchitl Gálvez. Desordenada. Latinus. Medio de comunicación. Por último, racismo. Somos y hay que nombrarlo. Muchas gracias, Carol. Gracias por estar en este tercer capítulo de Voces. Gracias, Carolina Solís, por estar aquí con nosotros. Gracias, en verdad. Nos vemos pronto. Los invitamos a que se suscriban, a que compartan, a que den like. A todo vienen grandes entrevistas tan grandes como esta. Gracias a ustedes porque permitieron que Carolina Solís hoy esté aquí con nosotros y se los agradezco mucho. Nos vemos pronto. Nos vemos en el siguiente capítulo. Yo soy Alejandro Helguera y esto fue Voces. Hasta pronto. Bye.